La anemia falciforme o drepanocitosis es un tipo de hemoglobinopatía, es decir, es una patología que afecta al glóbulo rojo, que es la célula que normalmente transporta el oxígeno dentro de nuestro organismo, dentro de los vasos sanguíneos. Se caracteriza por una alteración en la cual los glóbulos rojos, cuando son sometidos a estrés, como disminución de la concentración de oxígeno, por diferentes causas, infecciones, altitud, por algunos episodios de deshidratación o de ciertos procesos inflamatorios, hacen que el glóbulo rojo pierda la forma tradicional, que es una forma bicóncava, y el glóbulo rojo adquiere una forma de haz o como una especie de bananito. Entonces se llama una célula falciforme o una célula en haz, que posteriormente se va a agrupar o se va a juntar y va a producir una obstrucción de la circulación en los lechos venosos, produciendo dolor óseo, produciendo crisis de dolor torácico, produciendo asfixia, disnea, y pueden producir también otro cuadro que se llama hemólisis, que es la destrucción del glóbulo rojo, haciendo que la persona se torne anémica y se eleven las bilirrubinas. La causa de la anemia de células falciformes es una enfermedad genética, es decir, la adquirimos como parte de una herencia entre padres y madres, y cada padre y cada madre es portador de una parte de la enfermedad, por así decirlo. Es decir, hay un portador o dos portadores, se van a juntar y van a generar un individuo con la enfermedad. Es decir, depende de la herencia de padre y madre. Es decir, dos portadores de la enfermedad van a generar un individuo enfermo en un porcentaje dependiendo de las leyes de la genética. Es una enfermedad que se transmite por la herencia, que hay unas leyes que se llaman las leyes de Mendel, en las cuales si un individuo es portador y se casa con otro portador, existen 4 posibilidades, dentro de las cuales 2 serían que el individuo tenga la enfermedad. Si se casa un paciente con anemia falciforme con un portador, ya las posibilidades aumentan casi hasta un 75%. Es una enfermedad que se ve mucho en la gente que tiene ascendencia del África, pues no precisamente solamente en las personas afroamericanas o afrodescendientes, pero es muy frecuente porque la gran parte de los pacientes que tenían anemia falciforme en el mundo provenían de la República Centroafricana, del área central del África, y cuando se hizo el tema de la distribución de los esclavos en tiempos antiguos, la mayoría de esclavos que venían de estas zonas migraron a ciertas zonas del Pacífico, a Chocó, otros entraron por el Pacífico, y por eso es un poquito más frecuente ver este tipo de enfermedad en los afrodescendientes. Los síntomas de la anemia falciforme son básicamente la presencia de anemia, la debilidad. Pueden tener niños desde muy pequeños que empiezan a presentar manifestaciones de anemia, tienen tendencia a tener un poquito de ictericia, se les ponen amarillos los ojos, pueden hacer algo de orina amarilla, oscura, eso se llama coluria, y adicionalmente desde pequeños empiezan a presentar episodios de dolor torácico, dolor en el pecho, asfixia, hacen neumonías, hacen crisis de dolor óseo por secuestro óseo, o pueden hacer también crisis hemolíticas que se ponen amarillos, básicamente. La anemia falciforme se detecta obviamente por la presencia de familiares con enfermedad en primer o segundo grado, primos, hermanos, porque los padres son portadores o porque los padres tienen la enfermedad. Básicamente se diagnostica con un hemograma, el hemograma nos determina que el paciente tiene anemia, y posteriormente nosotros definimos si el paciente se le excluyen las causas convencionales de deficiencia de hierro, que son deficiencia de anemia, la deficiencia de hierro, la deficiencia de vitamina B12, entre otras, y el diagnóstico básicamente se haría con una prueba que se llama electroforesis de hemoglobina, que nos determina si hay un aumento de una hemoglobina que se llama la hemoglobina S. También tenemos diferentes tipos de hemoglobinopatías, podemos tener S-talasemia, podemos tener SC, la más frecuente en nuestro medio, la que más vemos es la SS, podemos tener S-talasemia, que hace que la enfermedad sea menos agresiva, y podemos tener también otra que se llama SC, que puede cursar con más crisis de dolor óseo, inclusive algo que se llama necrosis avascular o infartos óseos. El tratamiento de la anemia falciforme básicamente radica en tener una adecuada hidratación, que el paciente consuma ácido fólico, porque cuando el glóbulo rojo se destruye necesita más ácido fólico para volverlo a formar, y hay unos medicamentos, tenemos específicamente un medicamento que se llama hidroxiurea, que es un medicamento que básicamente lo que hace es
inducir la formación de la hemoglobina fetal, que la hemoglobina fetal protege al glóbulo rojo de su destrucción o disminuye indirectamente la concentración de hemoglobina S. Hay tratamientos nuevos en procesos de desarrollo, pero básicamente la mayoría de pacientes se pueden controlar con la hidroxiuria y eventualmente cuando hacen crisis, cuando están en embarazo, cuando tienen crisis agudas, se les puede hacer tratamiento como extracción de glóbulos rojos. Hay una técnica que se llama eritrocitoaféresis o hay otra que sería un recambio, es decir, sacarle sangre, hacerle flebotomía y ponerle sangre para así disminuir la concentración de la hemoglobina S, que es la que hace que el glóbulo rojo se destruya. Importante pues en los pacientes que tienen familia con anemia falciforme, que les hagan la prueba. Vemos frecuentemente pacientes que vienen del Chocó, de la zona del Pacífico, y les dicen simplemente que tienen anemia falciforme. Por probabilidades asumen que los pacientes tienen anemia falciforme, pero realmente hay muchas causas de anemia y necesitaríamos hacer las pruebas diagnósticas para poder tener diagnósticos certeros.